Actualmente vivo en los Estados Unidos y quiero compartir unas historias de cuando viví en Guatemala. Cuando tenía 4 años me daba fiebre muy seguido. Cada que pasaba miraba a un hombre alto con el cabello negro que usaba una ropa verde y mochila. Siempre que aparecía lo miraba sentado en la orilla de la cama o parado viéndome con la mirada triste. Esto que cuento pasó en varias ocasiones. Todo esto se lo comentaba a mi abuela, pero ella no me decía absolutamente nada. Solo se quedaba como pensativa. Pasaron los años y mi abuela me confesó que averiguó con los vecinos. Y resultó que un hombre de la armada se había ahorcado en la sala. Ya cuando tenía 14 años, mis primos y yo nos fuimos a una discoteca. Mi abuela no quería que saliera ya que era menor de edad, pero le convencimos. Al final logramos ir, pero debíamos regresar hasta las 12 de la madrugada. Pero ella nos terminó gritando por haber llegado tarde. Después del regaño nos fuimos a dormir y como eso de las 2:30 me desperté porque escuché unos pasos en el patio. Después ladró el perro y seguido escuché claramente que alguien acarició al perro. Este empezó a chillar de una manera muy fea. Esa cosa caminó por el patio y de repente se detuvo en mi ventana. Y ahí sentí que alguien nos estaba observando. Mi prima estaba acostada a un lado mío y la traté de despertar, pero dormía profundamente. Cuando la intenté levantar noté que estaba sudando. En ese momento mi primo que se había quedado durmiendo en el piso me dijo con una voz baja: "Cállate, cállate y no haga ruido". Ahí fue cuando se esfumó aquella presencia. Había rumores que antes en esa colonia era puro monte, y solían abandonar los cuerpos de personas muertas en esa área solitaria. Todo hasta que empezaron los desarrollos urbanos. Mi abuela nació y se crió en la costa. Cuando era niña había un pavo que molestaba por las noches a todos los vecinos. Se metía en las casas, hacía regueros y se llevaba cosas de los hogares. Hasta que un día todos los vecinos se pusieron de acuerdo para matar al pavo. Esa noche llegó aleteando como siempre y entre todos comenzaron a pegarle. Cuando recibió un golpe, la ave se convirtió en una señora que sorprendentemente era del área. Cuando la miraron desmayada, todos se fueron corriendo. En ese lugar existen muchas brujas hasta el día de hoy. Lo más extraño de todo es que aún hoy en día se siguen viendo pavos y brujas por la zona. Esto otro le sucedió a mi madre hace 4 años cuando hizo un viaje a Guatemala y se quedó con la familia de su esposo. Ellos tenían gallinero y de repente escucharon muchos perros ladrar y a las gallinas cacarear. Todos salieron a ver afuera, vieron a un perro con ojos rojos. Al ver a las personas, esa cosa se fue corriendo dejando la duda de qué fue lo que vieron realmente aquella noche. Para entrar en contexto, yo tenía 11 años y vivía en una pequeña casa hecha de láminas cerca de un monte, el cual daba directamente hacia un pantano. Ahí los vecinos decían que era el hábitat natural de algunos chaneques. Por cuestiones de horario siempre dejábamos esa casa sola, pues desde la mañana salíamos con mi ya fallecida abuelita a 5 minutos de nuestra casa. Yo en ese tiempo cursaba el 6.º año de primaria, y por mi gran miedo de no poder pasar el examen de admisión a la secundaria, solía estudiar en lugares solitarios donde el sonido no me molestara. Así que un día por la tarde, cuando estaba en la casa de mi abuela, le avisé a mi madre que iría a la casa a estudiar un rato. Ella me dijo que estaba bien y que tuviera cuidado. Emocionado fui a mi casa y abrí la puerta, y a pesar de que carecíamos de luz y la oscuridad dominaba el interior, no fue motivo para ir a estudiar aislado. Pero vaya que fue una muy mala decisión. Una vez entré a la casa me senté en una silla y puse mis libros en la mesa. En ese entonces detrás había una silla con un gran sofá, y detrás de él solamente paredes sólidas. Llevaba sentado estudiando como 5 minutos, cuando de repente me empezó a sentir observado. Sentí que alguien estaba atrás de mí en el sofá. Yo era muy miedoso, pero decidí quedarme en la casa.
Pasó un rato cuando me sorprendió un ruido escandaloso, como si alguien hubiera tirado una piedra o una lámina. Me asusté por el golpe seco y en mi mente trataba de tranquilizarme. Sentado en mi silla alcancé a mirar la puerta un momento, cuando la lámina volvió a retumbar. Esta vez vi que de donde provenía claramente vi que la piedra que lanzaron chocó con la puerta de mi casa. En ese segundo analicé bien la situación y el pensamiento me llevó el miedo paralizante, ya que la roca no había sido lanzada desde afuera. Más bien esta había sido lanzada desde adentro. Con el corazón en la garganta volteé hacia el sofá y nítidamente vi a una persona totalmente de negro, pero a su vez tenía una textura humeante. Al cruzar miradas, el ser se agachó detrás del mueble. En ese momento mi corazón se salió de control. No era una persona normal, ya que nadie pudo haberse metido a la casa con el candado. Lo único que hice fue salir corriendo hacia la casa de mi abuela y les dije lo acontecido. Mi madre, siendo escéptica, me dijo que eso fue producto de mi imaginación. Pero mi abuela, siendo creyente, me dijo que lo que había visto fue un agente sombra. Me advirtió de que tuviera cuidado de no quedarme solo. Hasta el día de hoy no he vuelto a esa casa. Al día siguiente me fui a la casa de mi abuela y al poco tiempo mi familia vendió aquella casa. Esta es una experiencia que tuve cuando iba en la secundaria. Para esto me gustaría explicar una cosa. Desde pequeño siempre he visto una especie de presencia detrás de mí, principalmente cuando me encontraba solo. Se me ha presentado en diferentes colores, verde, rosa, azul, etc. Pero en su mayoría fue de color blanco y muy pocas veces de color negro. Ahora bien, aquí está mi historia. Soy de Cuautitlán Izcalli. Durante los 2 primeros años de secundaria fui a la Universidad Franco-Mexicana, solo que por problemas de conducta mis padres me cambiaron a una escuela pública cerca de la casa. La llamada oficial número 959 sobre Patria, la cual se ubica en la colonia Fraccionamiento La Piedad. Ya en tercero, unos amigos y yo decidimos echarnos de pinta e irnos caminando hacia Luna Park, un centro comercial que en ese entonces recién había abierto. Para llegar pasamos caminando cerca de la laguna llamada La Piedad. Cerca de ahí se supone que hay minas de tepetate. De hecho, pasaron varios camiones y dicho lugar es objeto de rumores sobre ritos satánicos. En el camino nos encontramos una casa sobre una meseta pequeña. Aparentemente había sido hecha con palas mecánicas, y cuando nos acercamos inmediatamente se sintió un tremendo cambio en el ambiente. De una sensación jovial y alegre a una tremenda pesadez. Parecía como si incluso el mundo perdiera color, por así decirlo. En cuanto a mí, que siempre he sido muy sensible a las intenciones de las personas que me rodean, en ese momento sentí agresión o una sed de sangre, como quieran llamarlo, pero una energía negativa se dirigía hacia nosotros. Cerca de ahí había un árbol que creo que era un pirul, pero no estoy muy seguro de eso. Solo me recargué en su tronco e inmediatamente perdí fuerza en las piernas. Caí de rodillas de la presencia que siempre he visto pareció detrás de mí, pero más sólida que nunca, y de un color que pocas veces he visto. Era de un color negro aparentemente. Según mis amigos, entré en una especie de trance por unos 10 minutos. Después de que la pesadez se disipó, ya no pasó nada más grave. De hecho, continuamos con la pinta. ¿Acaso alguien del público sabe qué pudo haber sido aquello que nos sucedió? Quisiera contar las siguientes 2 historias, ya que hasta el día de hoy no me dejan dormir ni estar tranquilo ninguna hora del día. Todo comienza una noche cuando tan solamente tenía 7 años. Vivía en un segundo piso donde al tarde noche cerrar cortinas y puertas no había luz alguna que pudiera pasar la sala. Mi casa consta de 4 habitaciones, incluyendo el baño, la sala y 3 cuartos en fila. Esa noche me desperté con un gran miedo, pero sin saber por qué. Miré hacia mi ventana, que era casi del borde de la pared y que daba directamente a la sala. Con sueño, mientras restregaba mis ojos, comenzó a formarse una silueta de la cintura para arriba, que poco a poco cruzó el ancho de mi ventana hasta esfumarse en el cuarto de mis padres.
Después de estar alrededor de unos 5 minutos inmóvil, me armé de valor y fue al cuarto de mis papás. Como dije, no había forma de creer otra cosa, ya que al cerrar todo no pasaba ni un poco la luz. Lo más curioso es que la semana le dio mal aire a mi hermano. Tiempo después, cuando ya tenía 15 años, tuve un sueño en el que mis gatos se habían escapado. Yo llamaba a mis padres y mi hermano para que me ayudaran a meterlos. Pero cuando los recogí, estos no tenían ojos y desaparecieron al instante en mis manos. Corrí al cuarto de mi hermano hasta su cama y de ahí se levantaba algo translúcido. En eso me desperté y estaba de pie y mi cabeza retumbaba mientras se movía sola. Escuchaba susurros y como si alguien se alejaba detrás de mí y se ocultaba en el armario. Después de varios minutos rompí en llanto, quedándome en posición fetal hasta quedarme dormido nuevamente. Soy de Ecuador, específicamente de la ciudad de Machala, y mi historia ocurrió en el año 2017, cuando cursaba el último año de colegio. Estaba en planes de realizar nuestro paseo por combinar los estudios, y teníamos en mente varios destinos. Por esos días estaba de moda un juego llamado Simón Simón, el cual consistía en colocar un papel con una gran cruz en el centro. Ahí se escribía así y no en cada un extremo del papel. Se ponían dos lápices uno sobre el otro paralelos a la cruz del centro. Con todo listo debíamos preguntar: Simón, Simón, ¿estás ahí? Para que luego los lápices marcaran la respuesta. Yo decidí no jugar debido a que soy bastante sensible a las presencias de espantos, pero me encontraba observando desde lejos, cuando mis compañeros preguntaron: Simón, Simón, vamos a ir de paseo a Salinas. Y los indicadores marcaron que no. Simón, Simón, vamos a ir a Mompiche. Y los lápices marcaron que sí. Mis amigos eufóricos gritaron y todos salimos a receso. Cuando volvimos a clases, el salón se encontraba oscuro y frío. Mi profesora, que es igual de sensible que yo, sentimos el ambiente pesado y nos comenzó a dar un dolor de cabeza. Ella, preocupada, llamó al rector del colegio y él nos regañó. Al ir a casa yo sentía que no había quedado allí. El día transcurrió normal hasta las 9 de la noche cuando el dolor de cabeza me tumbó. Me fui a mi habitación, prendí el ventilador debido a que hacía mucho calor. Me acosté y minutos más tarde el ventilador no generaba aire pero seguía prendido. Alumbré con el celular para observar qué era lo que lo obstruía, pero nada. Fue entonces cuando sentí algo que me rondaba por la cama, y luego se volvió a la esquina y estaba parado frente al ventilador. No pude visualizarlo, pero su presencia era demasiado pesada. No podía ponerme de pie por el miedo. Y además tenía miedo de que me atrapara si me ponía de pie. Como pude, me armé de valor y salí corriendo. Cuando volví a mi habitación con mi madre, apagué el ventilador y no volví a la habitación por 3 días. Ella dice que toda la noche pudo observar cómo algo se asomaba por la ventana y nos miraba a dormir. Afortunadamente, esto fue dejando de pasar poco a poco. Hace aproximadamente 3 meses he tenido pesadillas acompañadas de parálisis del sueño. Esto hace que me levante entre las 3:18 y 3:25 de la madrugada. Una de esas noches me pasó cuando fui a quedarme un rato en la casa de mi abuelita, en un rancho que se ubica en Francisco y Madero, en Coahuila, México. Ahí suelo dormir hasta eso de las 11 de la noche, y siempre en un cuarto bastante grande. Esa noche mi papá se durmió en una cama y yo en la otra, así que como a las 3:19 me dio una parálisis que no me dejó mover el cuerpo ni hablar. Solo podía mover los ojos y un poco el cuello y la cabeza. Me invadió una desesperación por levantarme y voltear constantemente a la cama donde estaba mi padre. En eso vi a 2 gemelas en la puerta viéndolo a él. Yo, aterrorizada, me quedé en shock, inmóvil por tanto miedo. Lo único que me quedó fue resignarme y tratar de no darle importancia. Pero no pude. Sentí que me estaban observando y en eso sentí que me jalaron las piernas.
Pude reaccionar y gritarle a mi padre que prendiera el foco. Se despertó y le expliqué lo que había sucedido y se levantó a avisarle a mi abuela. Y como ella es muy creyente, le dio una barrita de canela. Roció con agua bendita la habitación y la puerta, y luego se puso a leer la Biblia. Al día siguiente le conté a ella todo lo que me había sucedido. Me dijo que hacía mucho tiempo antes de parir a mi madre, ella iba a tener unas gemelas. Pero tuvo complicaciones en el parto y ellas fallecieron. Así que en el año de construcción de la casa enterró a sus hijas, y todos los viernes 13 las hermanitas salen a jugar en la madrugada, siempre como a las 3:18 y 3:20 respectivamente. ¿Por qué a estas horas?, se preguntarán. Pues fueron las horas en las que nacieron. Antes vivía en Albuquerque, pero un día mi padre texteó a mi madre para decirle que nos fuéramos con él a Tulsa, Oklahoma. Ella aceptó y llegó el momento. Pasaron 8 horas de camino y nos faltaban las últimas 60 millas, cuando sentí que me tocaron, pero fue un toquido en la espalda. O al menos eso pensé. Vaya que ni siquiera me tocaron el cuerpo, sino que me agarraron el corazón y me sentí mal hasta que me quedé dormido. Ahí fue que soñé con algo horroroso. Así pasaron los días y cada vez que me quedaba solo llegaba la misma sensación de vigilancia. Era una presencia oculta en el closet de mi cuarto. Después de decenas de intentos lo pude ver. Era un niño, pero no me asusté. Incluso pensé que era mi hermanito, pero no. Tal parece que era una presencia que habitaba en aquella casa, de la cual gradualmente nos mudamos. Hace unos días vinieron mis tíos de Estados Unidos. Se hizo una fiesta por su llegada en la casa de mi abuela. Vinieron mis primos y otros familiares que se quedaron en la fiesta. Salimos a pasear, a dar la vuelta a la manzana y en el camino nos encontramos una muñeca de porcelana rota. No tenía cabeza ni pies y la dejamos donde estaba. Pero un rato más tarde volvimos con mis primos. Tomé la muñeca y las empecé a aventar. Se la siguieron pasando hasta que una de mis primas golpeó la muñeca cortándose el dedo con los pedazos de porcelana. Corrimos y aventamos la muñeca lo más lejos posible. Nos regresamos y ya en la noche, casi como a las 12, me asomé y noté que había una figura pequeña del lado del poste. Le hablé a mis primos, pero nadie se atrevió a ir. Todos estaban impactados porque era la muñeca, y mi prima me dijo que parecía que me estaba persiguiendo, ya que había sido yo quien la movió de su lugar desde un inicio, y admito que desde ese día me da miedo pasar por allí. Cuando mi abuela tenía 12 años, todos los días iba al molino por nixtamal, que consiste en granos de maíz mezclados con agua y cal, los cuales se muelen para preparar tortillas. Junto con mis primas llevaba sus canastos y solían irse a las 5 de la mañana para poder ser las primeras, ya que solía estar lleno aquel molino, por lo que muchas veces caminaban casi a oscuras, solo con las pocas lámparas que existían en aquel momento. En una ocasión vio que debajo de un farol estaban unos niños bailando y brincando en círculos, pero lo curioso era que estaban desnudos y no se les veía la cara. Eran pequeños pero no pasaban del metro. Una de sus primas se asustó porque sí le vio la cara a uno de ellos. Lo describió con una cara de anciano pero ancianos diabólicos, los cuales le sonreían burlonamente. Ella tomó de las manos a mi abuela y demás primas y salieron corriendo hasta llegar al molino. Un sábado volví del trabajo como a las 11 de la noche y salí con una amiga un rato. Ya veníamos de vuelta como eso de las 3 de la madrugada. Faltaban unas cuantas cuadras para llegar a casa. Pero de la nada salió un perro negro muy grande y se me acercó y lo acaricié. Aunque mi amiga me decía que no lo tocara y que le viera las orejas. En ese momento me dijo que el perro volteó hacia ella y le gruñó como queriendo atacarla. Yo lo vi como cualquier perro, incluso se tallaba en mis piernas y me lamía las manos. Nos siguió hasta la esquina de la casa y al entrar ella me dijo que era feo,
Yo nunca noté nada extraño, solo ella decía eso asustada, repitiendo una y otra vez lo mismo. No pudo dormir esa noche por lo que había visto, pero yo le comentaba que no había visto nada raro en aquel perro, que probablemente lo había visto así porque habíamos tomado, pero creo que solamente lo hacía para tranquilizarme a mí mismo. Esta es una experiencia que tuve cuando tenía 12 años. Actualmente vivo en California, pero todo me pasó en un ranchito de Michoacán que se llama El Terrero. Una mañana mi hermano y yo fuimos a ordeñar las vacas al corral junto al campo de fútbol. Todo marchaba normal hasta que me mandó recoger unas bicicletas que se nos había descompuesto un día antes. El señor que las estaba arreglando vivía al otro lado del campo. Cuando le pregunté si ya estaba, me dijo que nomás una. La agarré porque era la mía y regresé con mi hermano al corral. Se enojó porque su bicicleta no estaba lista, así que me mandó de vuelta. Y cuando llegué todo estaba un poco diferente. Empecé a gritar para que saliera, pero nadie respondió. Y en eso mi perro empezó a ladrarle a un árbol bastante grande. Fui a ver qué era y allí estaba. Un hombre vestido todo de negro. Se encontraba flotando, pero no se le miraban los pies. Su cara tenía una barba cerrada y el pelo largo. Cruzamos miradas un momento, pero salí corriendo. Y mientras me alejaba escuchaba como si muchos caballos estuvieran detrás de mí. Por la curiosidad volteé, pero no había nada. Hasta este día no sé qué fue lo que pasó realmente, pero ya no recuperamos la bicicleta de mi hermano. Soy mariachi y trabajo en Poza Rica, Veracruz, pero mi familia actualmente vive en Misantla. En una ocasión fui una semana a verlos para volver el sábado temprano, ya que siempre tenemos trabajo en mi grupo los fines de semana. Pero afortunadamente en esa ocasión no tuvimos nada. Solo estábamos haciendo guardia en nuestra oficina mi representante y yo. Otro representante que es famoso por adorar al diablo y practicar brujería nos dijo que le faltaban 2 músicos y que si queríamos ir de invitados. Aceptamos ya que no teníamos trabajo ni dinero. El tipo nos dijo que su camioneta no servía, que si podíamos llevar la nuestra, a lo cual accedimos también. El trabajo transcurrió tranquilo como de costumbre. Terminamos de tocar en la madrugada y tenemos un poco de hambre, por lo cual fuimos a comer a un café famoso porque abre las 24 horas. En cuanto dimos marcha atrás, notamos que una sombra iba volando sobre la camioneta, algo que nos sorprendió porque no habíamos visto nada que la pudiera provocar. No quisimos hacer mucho caso y cenamos. Cuando llegué a la cuartería donde vivo, noté que estaba despierto mi vecino de enfrente. Él también es uno de mis mejores amigos. Dejé mi puerta entreabierta y comenzamos a platicar. Y es que en su cuarto se sentía muy pesado el ambiente. Me despedí y quise entrar a mi cuarto, pero algo golpeó la puerta desde adentro, e hizo que rebotara y casi se cerrara de golpe. Me asusté y pegué un salto hacia atrás y luego me hice el valiente. Traté de no darle importancia y entré a dormir a mi cuarto. Como eso de las 3:30 de la madrugada, los perros lloraban y aullaban de manera horrible. Mi puerta tiene una ventana polarizada de cristal, pero aún así noté la silueta de alguien afuera. Me ganó el valor y me asomé por la ventana para ver quién era. No me lo van a creer, pero lo que vi fue una especie de maniquí con rasgos faciales femeninos y masculinos. Me estaba mirando fijamente con sus ojos inertes. De inmediato me temblaron las piernas y comencé a rezar. Pero cuando hice con las manos la señal de la cruz, su rostro se tornó furioso. Me desmayé y cuando reaccioné ya estaba amaneciendo. Aún me encontraba bastante mal por la impresión. El otro día mi representante me contó que también le pasaron cosas raras y que había encontrado en su camioneta un trabajo de brujería que nos habían dejado. Era una especie de muñeco, pero se notaba de lejos que había sido obra de aquel sujeto que nos había invitado. Nunca más volvimos a trabajar con él.
Esto que voy a contar me pasó en la casa de mi abuela cuando tenía 7 años. Una noche mis hermanos y mis padres fuimos a visitar a la abuela. Todavía me acuerdo que salí de la casa y caminé hasta la salida y me senté en la banqueta de la calle. Serían aproximadamente las 8 de la noche cuando escuché un sonido muy llamativo. En eso vi a una señora ya mayor vestida de blanco. Me asusté tanto que empecé a llorar y corrí hacia dentro de la casa. Cuando entré recuerdo que le dije a mi madre y ella pensó que era una mentira. Para esto todos salimos a revisar afuera de la casa, pero no encontramos a nadie con esas características. Más bien todo se encontraba en silencio. Soy de Toluca y esto me sucedió cuando tenía 18 años. Normalmente junto con mis amigos nos poníamos a tomar en el callejón cerca de mi casa. Esa noche les dije que me iba a descansar temprano, pero al agarrar el camino me di cuenta de que no había luz, por lo cual me tocó caminar en la oscuridad. Me puse mis audífonos al sentir una mirada voltear hacia atrás. En eso logré ver una sombra que me estaba siguiendo. Como tenía los audífonos pensaba que era un asaltante. Empecé a correr, pero entre más corría sentía que no llegaba a mi casa. Ya cuando llegué en la puerta de mi casa vi que mi hermano iba llegando con un amigo. No cierres la puerta, le grité. Entré y no comenté absolutamente nada de lo que me pasó. Desde que me pasó aquello ya no he vuelto a salir con mis amigos en la noche. En un rancho llamado Los López ubicado en León, Guanajuato, ocurrió esta historia a un señor llamado José. Él era un adicto y avaricioso que gustaba de los juegos de apuestas. En una ocasión se encontraba jugando baraja junto a un estanque abandonado. Para llegar a él tenía que atravesar un río que se llama La Mora. No era muy transitado por los rumores que se decían de él, pero a los señores no les importaba porque ahí no los molestaba la policía. Cierta ocasión, el término del juego comenzó de las 3 de la madrugada. Todos se decidieron ir menos José, quien se quedó a juntar las cartas. Esto era un pretexto para buscar en el lugar de juego algunas monedas que se quedaran olvidadas. Ya después de un rato decidió irse y al atravesar el río notó que iba pasando una puerca muy grande y muy bonita. Este es mi día de suerte, dijo. Agarró el animal con un lazo dirigiéndose a su casa. Al paso de unos minutos y unos cuantos metros de repente volteó a ver a la puerca y se le quedó viendo y dice con una voz chillona: ¿Y tú a dónde me llevas? En ese momento José sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Al ver de nuevo el animal, este se transformó en un cerdo desgarrado y de olor nauseabundo. En ese momento José perdió la razón y se desvaneció del miedo. Al día siguiente despertó y estaba en su casa. Pensó que lo que había visto solamente era parte de un sueño, pero al revisar su ropa se percató que estaba llena de pelos de aquel animal. Desde ese día su vida de apuestas llegó a su final. Tal parece que había aprendido su lección.